Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Adriana Padilla de Anda. Soy residente de segundo año y hoy les presentaré el seminario titulado Gerociencia. ¿Podemos tratar el envejecimiento? Le quiero hacer una mención especial al doctor Guillermo Velázquez, quien amablemente coordinó mi sesión. Gracias por su tiempo y por su apoyo. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Primero les presentaré les haré una breve introducción del por qué es importante este tema. Después ahondaremos en algunas definiciones para su mayor comprensión y posteriormente hablaré de la definición, los objetivos de la gerociencia. Hablaremos de algunos enfoques farmacológicos para retardar el envejecimiento y nos enfocaremos especialmente en la metformina y brevemente les platicaré sobre un ensayo que se está realizando en la actualidad. La evidencia, el anhelo del por qué envejecemos y el deseo de prevenirlo han acompañado a la humanidad desde tiempos remotos. Una evidencia de lo anterior resulta en la negación de la vejez por parte de la humanidad y su deseo de combatirla queda plasmado en este capítulo de la mitología griega, donde Hércules, quien personifica pues la juventud, la fuerza, el vigor, vence a Heras, una impresión caricaturizada de la vejez. Al vencerlo, él gana el derecho de casarse con Eves, la diosa de la juventud. Y aquí en este jarrón, en esta imagen que data del año 480 a.C., representa esta lucha. En tan solo este último siglo, la especie humana ha logrado cuadruplicar dicha medida. Las últimas 4 generaciones han logrado lo que no hicieron las más de 8,000 generaciones pasadas. Esto gracias a los avances científicos y tecnológicos y sociosanitarios que redujeron espectacularmente las tasas de mortalidad y las tasas de natalidad, permitiéndonos alcanzar vidas mucho más largas. En nuestro país, por ejemplo, en 1930 la expectativa de vida no era de mucho más de 36 años y actualmente es más del doble. A inicios de la década pasada, los adultos mayores no representaban más del 6% de la población y en pocos años este porcentaje se ha duplicado. Por ejemplo, en los países desarrollados de todo el mundo se calcula que para el año 2050 al menos 25% de la población será mayor de 65 años y en algunas regiones superarán hasta el 40%. No solo hay cada vez más viejos, sino que estos son cada vez más viejos, lo que se denomina el envejecimiento del envejecimiento. El número de centenarios y supercentenarios crece dramáticamente. Y en la actualidad el envejecimiento de la población se ha descrito como una bomba de tiempo y algunos autores le han considerado llamar como un tsunami plateado. Esto está llevando a una crisis de salud equivalente en escala al calentamiento global, también así a una crisis de seguridad y de viabilidad para los estados, sin que se haya desarrollado ningún plan integral para hacer frente a este fenómeno. Entonces, se quitó una animación. Las naciones y las sociedades más desarrolladas iniciaron esta transición demográfica mucho más de 150 años, cuando el envejecer era excepcional. Siglo y medio les llevó alcanzar el perfil demográfico actual, para lo cual se han preparado gradualmente. En países de ingresos bajos o medios como el nuestro, pues no ha sido así. Dicho proceso tomó menos de 40 años y sin adoptar las medidas pertinentes preventivas. Por ejemplo, en nuestro país,
En 1930 la expectativa de vida era de alrededor de 36 años y actualmente es más del doble. Apenas a inicio de la década pasada, como les dije, los adultos no representaban más del 6% de la población y se calcula que para el año 2050 representará al menos entre un 25 a un 40%. Y dicho en palabras sencillas, al menos para México, para el año 2050, uno de cada cinco personas será mayor de 60 años. Y en realidad esto es un poco más complejo. Países como el nuestro no resolvíamos aún la problemática de las enfermedades agudas como otros países cuando ya se presentó el advenimiento de los padecimientos crónicos, por lo que en realidad estamos presentando un complejo mosaico epidemiológico. Y si bien es cierto, muchos viven más, pero viven enfermos, siendo esta la realidad de muchas personas viejas. La demografía en todo el mundo está cambiando, esto es una realidad. Sin embargo, no ocurre de la misma forma ni velocidad en todos los países, siendo aquellos más pobres los que están envejeciendo de forma más rápida y desordenada, sin haberse preparado para las exigencias que eso conlleva. Las naciones y sociedades más desarrolladas, los avances tecnocientíficos y sociosanitarios, como las inmunizaciones, los antibióticos, la potabilización del agua, nos permitieron contrarrestar eficazmente las principales causas de morbimortalidad aguda e infectocontagiosa, generándose así la transición epidemiológica a las enfermedades crónicas, degenerativas o no transmisibles. Hace un siglo las enfermedades agudas infectocontagiosas eran el dolor de cabeza de la humanidad. Dando un simple ejemplo, la gripe española entre 1918 y 1919 ocasionó la muerte de casi 50 millones de personas y en la actualidad solo 8 enfermedades crónicas nos explican casi el 75% de la morbimortalidad. Dentro de los padecimientos crónicos tenemos que hacer una mención especial a los padecimientos neuropsiquiátricos y tal es el caso de la demencia. En el caso particular de la enfermedad de Alzheimer, esta representa la 6ª causa de muerte en los adultos mayores y dentro de los 10 padecimientos más letales, siendo el único que no cuenta con tratamientos efectivos como modificadores del curso de la enfermedad. Casi 900,000 mexicanos la padecen y alrededor de 50 millones de personas en todo el mundo, cifra que se triplicará para el 2050. En la imagen que tenemos aquí en la diapositiva corresponde a August Deter, la paciente con el cual el doctor Alzheimer describió la enfermedad que lleva su nombre. Más de 112 años después de su muerte, resulta sorprendente que si una paciente con estas características llegara a nuestra consulta, no podríamos ofrecerle tratamientos más eficaces que los de entonces, lo cual es bastante triste. Si bien todas las enfermedades crónicas guardan una estrecha relación con la edad y con el proceso del envejecimiento, es de particular interés para nosotros el hecho de que, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer es el padecimiento en el que dicha relación es mucho más estrecha, como podemos observar en esta gráfica. Pasa en la 5ª, 6ª década de la vida y se nos va en su vida esto. Comparando con otros padecimientos también crónicos, probablemente en ningún otro padecimiento considerado como prioritario en la agenda de salud pública se ha tenido tal cantidad de fracasos en los intentos para desarrollar tratamientos efectivos para la misma. Hemos desarrollado alternativas terapéuticas contra el cáncer, contra las fallas orgánicas y demás padecimientos graves, no así frente a la demencia. Esto es uno de los más grandes desafíos del presente siglo. Entonces, este fenómeno representa un reto que todavía no estamos ni remotamente preparados para manejar. Ni nuestros sistemas de salud, ni nuestros sistemas de atención médica, ni la economía o el sistema social podrán sostener esta avalancha.
el aumento sin precedentes en la proporción de ancianos en la población humana. La mayoría de los gastos médicos, tristemente, se ocupan para tratar las consecuencias del envejecimiento, por ejemplo, la discapacidad, la dependencia, los sistemas de pensiones, o también proviendo medidas paliativas. Curamos síntomas, pero no la causa. Y entonces esto conlleva un enorme costo. Y aquí puesto amablemente, ni el modelo al cual estamos acostumbrados y que anteriormente fue muy eficaz, donde aparecía un patógeno, generaba una enfermedad y la curábamos, o donde simplemente nos enfocamos a un solo factor de riesgo, no están funcionando para tratar a las enfermedades crónicas. Vamos a ver algunas definiciones importantes. Esperanza de vida se define como el número de años que vive el promedio de las personas de una población. Por ejemplo, aquí en México aproximadamente es de 75 años, siendo un poquito más alta para las mujeres. La longevidad, o en inglés lifespan, es el máximo número de años que puede llegar a vivir un individuo. Se calcula que para los seres humanos nuestra esperanza de vida, o lo que podríamos llegar a vivir, tendría que ser de 120 años, y obviamente esto es específico de cada especie. También hay una definición importante que es de supercentenarios, y estas son aquellas personas que han llegado a alcanzar los 100 años, 110 años de vida o más. Si bien el número total de estas personas en el mundo es incierto, se calcula que son alrededor de 30 y la mayoría son mujeres. Otra definición importante, que para el castellano no tenemos tal cual una palabra, es health span, y se define como el periodo de vida libre de enfermedades crónicas importantes y de discapacidad. Entonces, el propósito de esta es una definición muy importante, ¿sí? Básicamente podríamos definirla como esperanza de vida saludable. Y esto se ha convertido en el tema central de la recién nombrada área de investigación Gerociencia. La imagen a nuestra izquierda nos muestra cómo la intención no es prolongar la esperanza de vida solamente. No queremos que las personas vivan más y vivan mal, sino comprimir el periodo en que se aparecen todo este grupo de enfermedades para que las personas vivan más, pero de manera saludable. Entonces, a medida que envejecemos, por ejemplo, en el envejecimiento tenemos muchísimas definiciones, y según la OMS, desde el punto de vista biológico, la define como la consecuencia de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que llega a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales y a un aumento en el riesgo de enfermedad, y finalmente nos lleva a la muerte. Entonces, a medida que envejecemos, estos mecanismos de defensa, por ejemplo, contra las mutaciones, los radicales libres, el estrés proteómico, van a disminuir, lo que va a favorecer la aparición de enfermedades. Aquí les dejo una definición de Gompert, quien fue un actuario inglés del siglo XVIII, y nos dijo básicamente que es el incremento progresivo en el riesgo de mortalidad específico por la edad. Y entonces aprendimos, y nos hizo creer que es así de sencillo, simplemente que el envejecimiento y la edad cronológica son sinónimos, y ahorita sabemos que no es así. Tenemos otra definición que nos dio Hayflick, que él la define como un proceso biológico natural, único, que se produce en todas las especies animales multicelulares una vez que se alcanza la maduración reproductiva. Y estos son algunos ejemplos de definiciones clásicas y tradicionales del envejecimiento. Apenas en este último lustro se han modificado algunos conceptos sobre la vejez, que antes se consideraban inmutables y que aún forman parte de la formación académica y profesional tradicional de los clínicos.
y mucho más de aquellos que atienden a personas en la tercera década de la vida. El envejecimiento se hace evidente desde la tercera década, pero está en parte determinado desde el periodo de la concepción y el periodo perinatal, y a esto se le ha llegado a llamar programación fetal. Es sumamente heterogéneo y eso es algo que quiero que se queden. Ningún otro grupo etario es tan diverso y tan variado. Por ejemplo, en un estudio que se realizó en 954 sujetos de 38 años de edad cronológica, hubo variaciones de edad tan sorprendentes desde los 28 años hasta los 61 años, por lo que la edad por sí misma no refleja fielmente ni el estado físico, ni mental, y mucho menos funcional de un individuo en particular. Vamos a ponerles este video. Madonna Buter, an 86-year-old nun. Oh, sorry, sister. Sister Madonna Buter, 86 years old, goes for a morning run. Good for you, sister. She's still active at her age. That's great. Whoa, maybe a little too active. Nap time, sister? I don't think so. The sister doesn't think so. Okay. Wait, what? Iron Man? Oh, no. This is a bad idea, sister. A real bad idea. Relax, she's the Iron Nun. But she won't make it. This is an Iron Man. The first 45 didn't kill me. You've done 45 of these? Okay. Do your thing, sister. Do your thing. Bueno, este video trata sobre una monja católica estadounidense llamada Madonna, la cual protagonizó un comercial de la campaña Nike. Y en ese momento es sorprendente que tenía 86 años de edad. Ya había completado 45 triatlones de Ironman y 325 triatlones distintos. También cabe destacar que hasta los 48 años de edad ella no había realizado ejercicio alguno, lo cual este video nos mostró lo heterogéneo que puede ser el envejecimiento. Aquí hay algunas frases importantes. Si bien el envejecimiento no es sinónimo de enfermedad, son fenómenos que están fuertemente relacionados. El envejecimiento representa por mucho el principal factor de riesgo para el desarrollo de los padecimientos crónicos. La edad cronológica no es modificable, y eso todos lo sabemos, pero el envejecimiento sí. Y tratarlo puede ser posible. Aquí en esta imagen corresponde un emblemático artículo sobre este tema, el cual fue publicado en la revista Nature en julio del 2014. Entonces, hasta la fecha hemos concebido las enfermedades crónicas como entidades bien diferenciadas entre sí. Cada vez tenemos más evidencia de que en realidad no es así de simple. Padecimientos aparentemente tan dispares como la diabetes, la osteoporosis, las cataratas y la misma enfermedad de Alzheimer por ejemplo, comparten los mismos mecanismos patogénicos básicos. Esto podría explicar en buena medida el fenómeno de la comorbilidad, que es la regla en los sujetos envejecidos. Y no solo eso, más importante aún, dichos mecanismos son los mismos que subyacen al proceso fisiológico del envejecimiento. No era esto relevante hasta hace poco, y hasta reconocer que el envejecimiento es el principal factor de riesgo para las enfermedades crónicas y que actualmente se considera como un factor de riesgo que puede ser modificable. A la fecha, hay estrategias para tratar a las enfermedades crónicas, pues ha sido abordarlas separada, individualmente, y en cada una pues tratar de descifrar la patogenia para, en función de eso, diseñar una intervención específica. Pues este abordaje sí había sido útil frente a los padecimientos agudos, como ya lo habíamos explicado anteriormente, pero ha sido mucho menos útil para los padecimientos crónicos. Durante mucho tiempo, estudiar la biología del envejecimiento solo tuvo un interés académico y teórico, pues no se creía que su comprensión tuviera implicaciones prácticas concretas en la clínica. En la actualidad,
es una de las áreas de mayor interés para los investigadores y conforme se va descubriendo lo dúctil y maleable que resulta el envejecimiento, pues se plantea que al incidir sobre él mismo, no negando ni pretendiendo revertirlo, sino simplemente optimizándolo en lo posible, podríamos realmente prevenir o al menos postergar la aparición de los padecimientos crónicos en su conjunto y así podríamos empatar la esperanza de vida con la esperanza de vida saludable. Aquí les muestro algunas figuras importantes en este campo, como lo son en primer lugar pues el doctor Robert Butler, quien es médico psiquiatra, fundó y dirigió el Instituto Nacional del Envejecimiento en los Estados Unidos y ha fomentado la investigación básica en el envejecimiento desde más de 45 años. En segundo lugar tenemos al doctor Felipe Sierra, quien es de origen chileno y actualmente dirige la División de Biología del Envejecimiento de dicho instituto. En segundo y tercer lugar se encuentran el doctor James Kirkland y el doctor Barzilai, quienes más recientemente encabezan algunas de las más importantes investigaciones en esta área transdisciplinaria tan novedosa denominada gerociencia. Bueno, y a todo esto, ¿qué es la gerociencia? Es un nuevo modelo multidisciplinario que intenta comprender la relación entre la biología del envejecimiento y las enfermedades crónicas asociadas a la edad avanzada. Entre las disciplinas que comprenden esta misma se encuentra la biología, la geriatría, la gerontología, la demografía y obviamente la biología del envejecimiento. Su objetivo simplemente es mejorar la calidad de vida de los humanos y mejorar el lapso de salud, retrasando la enfermedad. Y debido a que las enfermedades crónicas y las afecciones de los ancianos representan el principal obstáculo para lograr este objetivo, se deduce que abordando estas enfermedades debe ser una prioridad. Es común que las personas cuestionen los objetivos de la investigación sobre el envejecimiento y hasta las mismas personas envejecidas, ya que no consideran que la duración de la vida sea un objetivo digno de alcanzar o prolongar la duración de la misma, a menos que la duración de salud se empate en paralelo con la duración de la vida. El objetivo de la investigación de la biología del envejecimiento, así como de la misma gerociencia, no es aumentar la duración de la vida. Sin embargo, se utiliza en la investigación como un sustituto binario fácil de medir, sino más bien comprender la biología del envejecimiento para mejorar así el lapso de salud y el retraso de la enfermedad. Es importante mencionar al doctor Gordon Littko, quien acuñó el término gerociencia, y él se encuentra como uno de los investigadores del Buck Institute for Research on Aging, que está en Novato, California, y fue acuñado en el 2007. Los biólogos del envejecimiento han descrito un conjunto de mecanismos moleculares y celulares que subyacen al proceso fisiológico del envejecer y que al mismo tiempo son compartidos por conjunto de las condiciones crónicas que caracterizan a la vejez. Estos son denominados los pilares del envejecimiento y están íntimamente relacionados entre sí. Por ejemplo, mencionando algunos, las alteraciones metabólicas, por la resistencia a la insulina, el descontrol glicémico, que se presentan aún en condiciones óptimas durante el envejecimiento y que al descontrolarse dan origen a la diabetes, eso todos lo sabemos, pero también a padecimientos aparentemente tan dispares como a las cataratas y la misma enfermedad de Alzheimer. A esta última, eufemísticamente, se le ha denominado diabetes tipo 3, al reconocer mejor cada vez la importancia del papel que este mecanismo juega en la patogenia de la enfermedad, de tal forma que incluso se han llegado a plantear para su tratamiento fármacos hipoglicemiantes. Al mismo tiempo, otros mecanismos como lo es la proteostasis, siendo la regulación de la calidad de las proteínas celulares, además que su alteración caracteriza el envejecimiento, es un mecanismo patogénico reconocido de la misma diabetes, la enfermedad de Alzheimer y otras condiciones crónicas.
Entonces, ¿cuál es el objetivo de la gerociencia? Buscar enfoques innovadores para identificar mejor las relaciones entre los procesos biológicos del envejecimiento, los procesos biológicos de las enfermedades crónicas y discapacidades relacionadas con la edad. Y al hacerlo, se espera entender por qué el primero es el mayor riesgo para el último. Esto permitiría diseñar intervenciones orientadas a tratar el envejecimiento, optimizándolo en lo posible, incidiendo así al mismo tiempo al prevenir o al menos retardar la aparición no de una, insisto, sino de un conjunto de condiciones crónicas propias de la vejez. Pero ¿y cómo? Bueno, debido a que el envejecimiento sí es maleable, al menos en muchos modelos animales se ha demostrado esto, y que el envejecimiento es el principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas, entonces abordar la biología básica del envejecimiento probablemente proporcionará una mejor recompensa que abordar enfermedades de una en una, como se ha hecho hasta la actualidad. La gerociencia apunta a revertir estas tendencias y poner énfasis en prevenir, curar o retrasar no una, sino todas las enfermedades a la vez. Y retomando el caso de nuestra enfermedad estrella, la enfermedad de Alzheimer, conforme cada vez sabemos más sobre ella, más convencidos estamos de la dificultad para obtener una cura de la misma. Pero aún así, sin la necesidad de curarla, si tan solo se lograra postergar la aparición de la enfermedad por 5 años, la prevalencia se reduciría a la mitad, lo cual sería por mucho el más importante logro en la materia. De hecho, aun si lográramos curar alguna de las principales condiciones crónicas, como el cáncer, la esperanza de vida no aumentaría más que de 2 a 3 años y al final moriríamos de cualquier otro padecimiento crónico y tendríamos discapacidad y sufrimiento gran parte de nuestra vida. Entonces, tratar el envejecimiento optimizándolo y previniendo la aparición de estos padecimientos nos permitiría alcanzar nuestra esperanza de vida como especie, que como ya lo comenté, podría llegar a ser de hasta 120 años y además, y mucho más importante que eso, en condiciones razonablemente saludables y libres de discapacidad. Entonces, existe muchísima evidencia que indica que el envejecimiento biológico sí es maleable. Esto en base a múltiples investigaciones en las que se valora la efectividad de diferentes tipos de intervenciones, como en el campo de la genética, con algunos cambios en el estilo de vida y con medidas farmacológicas. En la cuestión genética, pues hay que recordar que desde el punto de vista metodológico, técnico y ético de la investigación biomédica, requiere ensayos iniciales en organismos sencillos, aumentando gradualmente la complejidad de los mismos. Esto antes de trasladar tales intentos a los seres humanos. Y este es uno de los propósitos de la medicina translacional. El conocimiento generado en los laboratorios de investigación básica con animales, trasladarlo a aplicaciones útiles y concretas que beneficien a los seres humanos. Esto se ha hecho primero en organismos unicelulares y ciertos nemátodos que se han mutado genéticamente y se han identificado varias vías metabólicas que pueden llevar a un aumento en la longevidad y hasta llegar a cuadruplicar la esperanza de vida, generalmente acompañados de un aumento en el periodo de vida saludable o health span. Esto es menos evidente en organismos cada vez más complejos y filogenéticamente más cercanos a los primates y a los humanos. Sin embargo, los principios básicos son los mismos en las diferentes especies estudiadas. En estos últimos dos animales, como es el monotití y el perro de caza, actualmente se están haciendo estudios con intervenciones farmacológicas para incidir sobre la longevidad y el periodo de vida saludable de los mismos. Entonces, vamos ahora con el estilo de vida y el comportamiento. Hay algunas zonas en el mundo que se han denominado zonas azules o puntos azules, y estas son las que les pongo aquí en este mapa. Se caracterizan por su población particularmente longeva. Estas poblaciones
tienen estilos de vida marcadamente saludables, en particular en lo que respecta a hábitos alimenticios, una alta actividad física y cognitiva, y así como una notable participación y reconocimiento social hasta muy avanzada edad. Y de igual forma los niveles de estrés diario son mucho más reducidos que en el resto del mundo. Sin menoscabar en lo absoluto la importancia que tienen las modificaciones en el estilo de vida para favorecer la longevidad, en esta presentación nos vamos a concentrar mucho más en la descripción de intervenciones farmacológicas. Entonces, la investigación actual sobre los medios farmacológicos para extender la vida útil y la duración de la salud se han aprovechado con los descubrimientos tanto moleculares como celulares en materia del envejecimiento. Y el campo está preparado para nuevos hallazgos durante los próximos 10 años. Hasta ahora, un producto de estudios observacionales y epidemiológicos, se han elegido determinados fármacos que han sido utilizados para tratar diversas condiciones y en lo que secundariamente se observó un efecto positivo sobre la longevidad y diversos indicadores de salud. Para fines de esta presentación nos vamos a centrar en particular con la metformina. ¿Y por qué la metformina? Bueno, de entre decenas de fármacos, la metformina tiene características particulares que la hacen única. La utilizamos desde hace más de 60 años, por lo que conocemos muy bien su perfil de efectos adversos, los cuales llegan a ser mínimos, y generalmente es un medicamento muy bien tolerado. Se trata de un fármaco accesible, libre de patente, y como hipoglicemiante sigue siendo de primera línea. Entonces, como veremos, los beneficios no solo se quedan como sus efectos hipoglicemiantes, van mucho más allá. Y resulta esto que se ha observado en estudios epidemiológicos y observacionales, donde se muestra que ha llegado a incidir sobre diversos indicadores generales de salud, incluyendo la longevidad. Sin embargo, los ensayos clínicos dirigidos a valorar específicamente estos parámetros se encuentran en curso. Por ejemplo, en esta tabla podemos observar que la metformina tiene diversos efectos mucho más allá de los hipoglicemiantes, como un gran antioxidante, antiinflamatorio, anticanceroso, antiaterogénico y extiende la vida. Vamos a mostrarles algunas evidencias. El doctor Barzilai encabeza un grupo actualmente de investigadores que lleva a cabo un novedoso ensayo clínico. Este resulta un parteaguas, pues por primera ocasión, una agencia reguladora como es la FDA autoriza un ensayo dirigido para tratar el envejecimiento en sujetos sanos y por medios farmacológicos. Puesto que el envejecimiento no era considerado como una condición tratable con anterioridad, y esto nunca había sido posible. Este ensayo, denominado TAME, Targeting Aging with Metformin, no pretende lanzar ni presentar a la metformina como una panacea. Solo lo único que pretende es abrir la brecha para el desarrollo de posteriores intervenciones o investigaciones sobre la hipótesis central de la gerociencia, o sea, el envejecimiento es tratable. Un ensayo aleatorizado realizado en Estados Unidos, el DPP Network, en miles de sujetos con alto índice y alto riesgo de desarrollar diabetes, probó la eficacia de la metformina no solo previniendo la presentación de la misma, sino mejorando otros parámetros cardiovasculares que no se podrían ni se han podido explicar por el simple control glicémico y el control metabólico. Hay otros estudios, el segundo que muestro, que se realizó en sujetos diabéticos tratados con metformina y se mostró cómo la incidencia y la mortalidad por cáncer es mucho menor. Ensayos clínicos que actualmente están en curso prueban la misma droga como coadyuvante con agentes antineoplásicos convencionales. Otro estudio británico observacional con decenas de miles de sujetos comparó individuos diabéticos tratados con metformina con otros que recibían otros tratamientos, así como con controles no diabéticos.
Lo más sorprendente, y que aquí se puede observar justo en la línea verde de esta gráfica, fue que la supervivencia fue mucho mayor en los pacientes con diabetes tratados con metformina, incluso comparándolo con los controles no diabéticos, y fueron pareados por edad y por sexo, pese a que los primeros fueran más obesos y con mayor número de comorbilidades. Si bien los sujetos diabéticos presentan un riesgo de entre 2 a 3 veces más de desarrollar deterioro cognitivo, hay evidencia creciente que sugiere que aquellos tratados con metformina tienen un riesgo menor comparado con otros que reciben diferentes fármacos hipoglicemiantes. De hecho, en la actualidad, diversos fármacos como lo es la carbosa, la pioglitazona, insulina intranasal y la misma metformina se encuentran en ensayos clínicos probando las posibles propiedades preventivas de demencia. La implementación de los principios de la gerociencia requiere un cambio radical en la mentalidad de cómo se ha conducido la investigación biomédica hasta ahora. Es por esto que el ensayo TAME resulta innovador, ya que pretende tratar el envejecimiento previniendo la aparición no de una, sino de un conjunto de condiciones crónicas que caracterizan a la vejez. Aquí cito al doctor Barzilay. En lugar de estudiar los efectos de la metformina en cada enfermedad por separado, mediremos el tiempo hasta una nueva aparición de un resultado compuesto, que incluya un evento cardiovascular, cáncer, demencia y a la misma mortalidad. El TAME también evaluará importantes puntos finales, como lo son los funcionales y geriátricos. Cabe destacar que se va a realizar en 3,000 sujetos, de 65 a 80 años de edad, los cuales son sanos, y en 14 diferentes centros de los Estados Unidos. Metodológicamente, se trata de un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, el cual va a estar controlado por placebo, y la administración de metformina va a ser con una dosis de 750 miligramos vía oral al día. Ya para finalizar, me gustaría muchísimo que se quedaran con estos puntos clave. Empezando, el envejecimiento, no la edad, insisto, es el factor de riesgo más importante para las enfermedades crónicas. La gerociencia es un nuevo campo científico que intenta crear un puente entre dos comunidades. Los biólogos, con un enfoque en la comprensión básica de los mecanismos moleculares y celulares que explican el envejecimiento, y los geriatras, los clínicos, que se esfuerzan en mejorar la calidad de vida de las personas. El envejecimiento sí es tratable y esto podría resultar mucho más redituable que tratar a las enfermedades de manera individual. Y el punto es que podríamos llegar a morir jóvenes siendo viejos. Muchísimas gracias.